Bueno, ante todo, muy buenas noches. El día de hoy estamos reunidos para ver un tema referido a lo que es rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Básicamente, la rectificación es un procedimiento por el cual se da ante una inexactitud que publicitan los asientos dentro de la partida registrada. En referencia, por ejemplo, al nombre de las personas, esto se podría dar cuando se hace referencia a un nombre errado, en referencia a algún asiento que haya sido publicitado en una partida que no se debía efectuar, también procede la rectificación del mismo. En referencia a las áreas, linderos y medidas perimétricas, básicamente lo que busca es corregir esa inexactitud por parte de la partida registrada. Es necesario precisar que en cuanto a rectificación de áreas, el área es en sí el cálculo matemático de la superficie del terreno. Quiere decir, imaginemos nosotros un cuadrado, un rectángulo, donde el área del mismo, de esa figura geométrica, vendría a ser el cálculo de la base por altura. Entonces, cuando hablamos de rectificación del área, básicamente estamos hablando de la superficie del terreno. Cuando hablamos de rectificación de los linderos, estamos hablando de las colindancias del predio. Entonces, ustedes cuando quieran advertir, por ejemplo, o hacer referencia en un título, cuáles son las colindancias del predio, lo que tienen que hacer básicamente es ubicarse frente a la puerta del predio, o sea, mirando el predio de frente. Nosotros cuando vemos plano lo vemos en ese sentido. Tenemos el plano y nosotros estamos calificando el plano y nos ponemos frente a la puerta de ingreso del edificio, del departamento, de la casa. Entonces, el frente vendría a ser el frente que nosotros nos encontramos en la puerta del predio o el área de acceso del predio. Y ahí ustedes hacen referencia a la derecha, conforme están sentados mirando frente al predio, a la derecha, a la izquierda y al fondo. Bueno, comúnmente esto se soluciona quizás aclarando en referencia a esos predios, pero para evitar los mismos, en su caso, lo que hay que hacer referencia es eso. Me ubico frente al predio, frente a la puerta, y ese va a ser el frente de la casa. Mi derecha, mirando frente al predio, va a ser la derecha del predio, la izquierda y el fondo, bueno, por la parte del fondo, ¿no? Por la parte de atrás del predio. Y esos son los linderos. Y básicamente las medidas perimétricas, pues, es el metraje lineal que tienen esos frentes. Lo que pasa es que en cuanto a la descripción de predios, más que todo que se da en predios urbanos, hay una descripción perimetral. Entonces, comúnmente las partidas registrales reflejan el frente colinda con la calle tal, con un área, porque lo que publicita el asiento es una inexactitud. En referencia básicamente a lo que es área, linderos y medidas perimétricas, en las partidas registrales uno lo encuentra en el rubro B, que es el rubro que hace descripción a lo que son las características del predio, ¿no? Todo predio, por ejemplo, que se inmatricula, ¿qué es la inmatriculación? Es la primera inscripción del predio en la partida registral. Entonces, todo predio que se inmatricula, en la actualidad se le pide, bueno, que se acompañe de documentación técnica. El artículo 20 del reglamento de inscripción de registro de predios actualmente incluso pide planos catastrados si nos encontramos en una zona catastrada a nivel municipal, ¿no? Esto bajo el decreto supremo 002-89-IUS que hace referencia a que todo acto que signifique una incorporación, una inmatriculación en registros, que signifique una independización, o sea, una modificación del registro porque se desmembra una parte del predio, o una acumulación cuando se juntan dos predios contiguos, que lo hemos visto la clase pasada, tanto independización como acumulación, conlleva la modificación del predio y con esto es necesario ir actualizando el catastro a nivel distrital en referencia a la inscripción jurídica de lo que se va a pedir. Entonces, para estos actos, sea actualmente inmatriculación, independización, acumulación, vamos a pedirle siempre haciendo referencia el plano catastral.
Y si nos encontramos en zonas no catastradas, por lo menos pues el plano de ubicación elaborado por un verificador responsable y haciendo referencia a que nos encontramos en una zona no catastrada. Esta necesidad ahora de concordar la realidad física, que es el catastro, con la realidad jurídica, que es de registros públicos, conlleva pues a que se advierta a veces, muchas veces, inexactitudes. Hay que también hacer referencia a que las inexactitudes se pueden advertir de estos supuestos o también pueden surgir de la vez que se efectuó la inscripción, porque antes del 89 no había los requerimientos pues, de esta información catastral y muchas veces registros de predios, el registro de propiedad inmueble que se crea en 1888, nace como un registro jurídico, ¿no? Lo que le interesaba era el titular registral, interesaba el derecho que tenía sobre el predio y la descripción del predio era conforme se podía determinar. Entonces, en 1888 hasta 1989, bueno, tenemos una tolerancia de casi 100 años, se han ido inscribiendo varios predios y con poca referencia catastral en cuanto a su exactitud. Además, las mediciones han variado, ¿no? Antiguamente no existía una medición que era uniforme, actualmente ya se pide que las mediciones en áreas urbanas sean metros cuadrados, en referencia a las colindancias, actualmente se hace referencia que tienen que hacerse en metros lineales, ¿no? Hasta 2 decimales para precisar más o menos la medida. Sin embargo, pues tenemos predios que simplemente hace referencia a un lote inscrito, no hace referencia a dónde se encuentra básicamente y es difícil ubicarlo. También, como la mayoría de predios en 1888 no estábamos hablando de que las áreas urbanas eran muy reducidas, entonces la referencia a la descripción perimetral era un poco difícil de determinar. Entonces se hacía referencia en base, por ejemplo, a los caminos, ¿no? Entonces en los predios rurales no hay calles o hay caminos en todo caso y se hacía referencia en base a eso. En las colindancias tampoco había forma de ubicar, entonces la lotización también era difícil de hacer referencia a qué lotes se encontraban a los costados o en la parte del fondo. En la descripción perimetral conllevaba muchas veces en áreas rurales, pues lo más conocido era dónde vivían las familias, ¿no? Entonces cuando uno en áreas rurales quiere conocer dónde se ubica la familia González, ya todos conocen dónde se encuentra. Entonces la descripción perimetral era así, ¿no? Era por familias a los costados. O también por algunas características geográficas del ambiente, ¿no? De la ubicación donde se encontraba, por ejemplo, una piedra angular, una acequia, un camino carrozable, etcétera. Entonces, se hacía referencia en base a eso. Entonces, de ahí pues que la necesidad por la cual actualmente, ya que existe el crecimiento de las áreas urbanas y hay más forma de poderlo precisar y existe uniformidad en cuanto a la medición tanto de las áreas, de los linderos y las medidas perimétricas, entonces es factible esa información ir actualizándolo y con ello tener pues una referencia más clara en cuanto a la descripción de la ubicación del predio. Si nos encontramos ya en un área urbana, quizá un lote, manzana, si nos encontramos en un área rústica o un área que todavía conserva la característica de ser rural, quizá con el código catastral. En referencia a los linderos, ya tenemos pues el crecimiento urbanístico, ha ido que se puede determinar los linderos, y también ha habido un progreso en base al sistema catastral, ¿no? Tenemos la ley 28294 que ha permitido o que está permitiendo en todo caso secuencialmente la actualización pues de las referencias incluso geográficas, ¿no? En escalas UTM georreferenciadas en base a la ubicación mundial para poder determinar la ubicación exacta del predio, ¿no? Sea con las escalas PASAT 56 sobre WGS 84, que es la actual, ya tenemos más o menos la referencia en cuanto a la ubicación espacial. Entonces, con ello, pues, esta
esta deficiencia quizá con la que se publicitaba en referencia a la ubicación del predio, a sus linderos, medidas perimétricas, puede poco a poco irse aclarando, ¿no? Lo que Registros con esto busca siempre es traer esa realidad a registros. En ese sentido, también podría haberse originado pues, por otras causas diferentes, no necesariamente por la falencia de información. Nuestro reglamento general de los registros públicos, que es un reglamento especial porque habíamos dicho que el procedimiento registral es un procedimiento administrativo especial que tiene sus propias características, donde la calificación previa lo caracteriza en referencia a los procedimientos administrativos generales, ¿no? de las entidades administrativas, comúnmente. Entonces acá previamente se califica antes de publicitar. En base a nuestro sistema registral peruano, también habíamos hecho énfasis que el registrador, una vez calificado el predio y haber pasado la calificación positiva, extraía del título archivado de la documentación que se presentaba para que él lo lea y lo califique y vea la legalidad, vea la capacidad de las personas, vea la conformidad del título con los antecedentes registrales, entre otros aspectos propios de la calificación. Él extraía del título lo que era relevante para publicitarlo en las partidas registrales y eso que publicitaba lo hacía por intermedio de los asientos registrales. En base a este trabajo que realiza el registrador ya material, luego de haber efectuado pues, la calificación propia del título, puede hacer que se adviertan algunos errores. Y estos errores se podrían dar, por ejemplo, cuando hay discrepancia entre el documento del título archivado en referencia a lo que se ha publicitado en el asiento de inscripción, ¿no? Porque puede ser, por ejemplo, en el título archivado dice que el área del predio son 100 metros cuadrados y el registrador en la partida registral pone que son 98 metros cuadrados, supongamos. Y ahí se advierte claramente pues, que hay un error material porque no existe conformidad del título archivado con el asiento registral, y eso es materia de rectificación por error material. En la actualidad, por ejemplo, si uno quiere efectuar estos tipos de rectificaciones por error material, uno podría hacerlo mediante una solicitud virtual, sin acercarse al registro, ¿no? Ahora que estamos en etapa de reactivación económica. Entonces, por la página de la SUNAT, uno ingresa y pide la rectificación material del asiento registral número tanto, donde se advierte pues incompatibilidad con el título archivado. Entonces, comúnmente las personas que han presentado los títulos conocen las características propias del mismo y cuando leen el asiento de inscripción advierten que había un error y con eso pueden rectificarlo. Entonces, un error causado al momento de la publicidad material, propiamente dicho, ¿no? Al momento de hacer la inscripción en la partida registral. En los casos de estos errores, en referencia a las áreas, linderos, medidas perimétricas, como que el amparo de registros ahí, no, en cuanto a la referencia jurídica que puede prevalecer sobre otras personas, no tiene mucha relevancia porque ahí es la realidad que se está plasmando en la partida registral. Diferente es, por ejemplo, en los efectos de la publicidad jurídica cuando uno tiene el derecho de propiedad y lo inscribe antes que otra persona que también tenía ese derecho. Y ahí sí, cuando hablamos de derechos, el registro sí hace referencia de una publicidad jurídica y de prevalencia de aquello que está registrado con la realidad extrarregistral, ¿no? Entonces, yo como propietario ya me puedo poner a aquella persona que también dice ser propietario, yo tengo preferencia, yo tengo efecto de la vuelta registral, tengo el principio de legitimación. En caso de concurso de acreedores, en el caso mío, pues será preferente, ¿no? Cuando cuando el juez advierta dentro del proceso si una persona vendió a varias, que yo había inscrito primero y por lo tanto tengo preferencia por haber inscrito incluso con la condición de haya sido de buena fe. Pero también podría, y es la segunda causa que advertimos acá, cuando el registrador se confunde al momento de interpretar el acto, el hecho jurídico que va a publicitarlo en la partida registral, ¿no? Entonces, ahí se llama error de concepto, que es un error en la interpretación.
Tanto sea el error material, básicamente en extender el asiento materialmente en las partidas registrales, o el error de interpretación que conlleva que el registrador en el asiento registral ponga un acto diferente a la partida registral por haberlo interpretado mal, o la haría diferente según una mala interpretación. En su caso, si estos errores se pueden advertir de manera fácil, de manera objetiva, en referencia al título archivado, mediante estas solicitudes uno puede requerir vía virtual, uno puede requerir la rectificación. Incluso en caso de errores materiales, los mismos registradores lo pueden hacer de oficio, y es una de las excepciones al principio de rogación, ¿no? Más o menos, ¿qué es esto? El principio de rogación es que el registrador realiza inscripciones siempre cuando estas son pedidas por los solicitantes, o sea, cuando son rogados. Sin embargo, una de las excepciones es cuando el mismo registrador advierte un error material al momento de efectuar el asiento registral, ¿no? Los errores materiales podrían ser, pues, errores en que se equivocaron de una palabra, símbolo, se equivocó el número de asiento, o en todo caso del rubro en el cual debía ser publicitado, o se equivocó al momento de expedir el asiento, lo hizo quizá en otra partida registral. Entonces esos son errores materiales. Y errores de concepto son errores de interpretación del acto derecho que se ha rogado para pedir. Si no existe discrepancia entre la partida registral con el asiento registral, en todo caso se conllevaría una rectificación ya por inexactitudes, pero diferentes al error, ¿no? Y ahí sí se va a necesitar quizá títulos modificatorios, aclaratorios, o en todo caso documentación fehaciente que permita rectificar básicamente estos errores propios que aparecen en las partidas registrales. En referencia a las áreas, por ejemplo, hay muchas solicitudes de rectificación de áreas cuando en los contratos de compra-venta se pone quizá un área mayor a la que figura en la partida registral. Entonces, muchas personas dicen, rectifícame el área de la partida registral porque a mí en la compra-venta me pusieron que me estaban vendiendo 100 metros cuadrados. Sin embargo, en la partida registral figura con 95 metros cuadrados. En estos casos no procede la rectificación porque el área referida en la descripción del predio no ha sido en mérito al contrato de compra-venta, sino el área descrita en el predio, por ejemplo, si son predios urbanos, se ha debido a la inscripción de la habilitación urbana. En ese caso, lo que ha imperado para que el registrador acoja, a pesar de esa discrepancia, el acto de transferencia de propiedad, va a ser, pues, que se puede haber dado, en conforme interpretación de las tolerancias catastrales para el registrador, la procedencia del mismo, y que eso no conlleve a que sea publicitado el acto de transferencia a pesar de haber habido ese error, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando uno solicita rectificación de áreas, porque el hecho que en el contrato de compra-venta haya hecho referencia a un área mayor o menor, eso no significa que se va a rectificar el área de la partida registral. Sino el área de la partida registral podría haber estado motivado, por ejemplo, por distintos efectos. En una inmatriculación, por ejemplo, en una inmatriculación por primera inscripción de dominio, en un procedimiento judicial, o puede ser notarial, ¿no? Pues ya que bajo el marco de la ley 27157, los notarios también, bajo los procesos no contenciosos, pueden solicitar, en su caso, la inmatriculación del predio bajo dos supuestos. El primer supuesto vendría a ser el otorgamiento de títulos supletorios, ¿no? Aquella persona que posee el derecho de propiedad, pero no posee un documento que demuestre el derecho. Entonces, el notario en predios urbanos podría rogar el mismo, y en la escritura, con la memoria descriptiva y los planos que se adjuntó, el registrador hace referencia al área conforme a los mismos, porque ha sido aprobado así. También podría ser, pues, en los procesos judiciales, bueno, en procedimiento abreviado, bajo la misma figura de otorgamiento de título supletorio,
o la prescripción adquisitiva de dominio que se puede dar también sobre predios no inmatriculados. Hay que tomar en consideración que el reglamento de la ley 27157 también nos habla de la posibilidad del saneamiento de titulación mediante la figura de la prescripción adquisitiva de dominio de predios no inscritos. Y en su caso, ahí se ha seguido todo el procedimiento, seguro se habrá emplazado pues a la Superintendencia de Bienes Nacionales, en el entendido que los predios que no son de nadie, son del mismo Estado, ha prosperado la figura de la prescripción adquisitiva de dominio en predios no inmatriculados, y con ello ha dado mérito a la apertura de la partida registral, ¿no? Otros títulos que podrían hacer referencia en cuanto al área, linderos y medidas perimétricas de una partida registral podría ser cuando se efectúan los procesos de habilitaciones urbanas. Entonces, en este proceso que se da cuando un predio rústico le hace camino de acceso, le pone áreas de servicios, tanto domiciliarios como complementarios, hace aportes para que sean áreas públicas, la zona de recreación pública, en sí, es decir, que lo habilita para que las personas puedan vivir o desempeñar una actividad conforme a la zonificación, si es urbano residencial, si es urbano comercial, si es urbano industrial. En referencia a las áreas útiles, ahí se produce lo que se llama el manzaneo y se determina la cantidad de lotes por cada manzana. Esos lotes se van independizando en partidas individuales, y la referencia de estas partidas, que ya se van a identificar seguro como lotes y manzanas, significa que en la partida matriz existe una habilitación urbana inscrita. Y es en referencia a los planos de estas habilitaciones urbanas que uno puede comprobar pues, que el área, linderos y medidas perimétricas sean los correctos. Muy a pesar que pueda haber discrepancias en referencia a la memoria descriptiva, ya en criterio del Tribunal Registral, apuesto que los planos son los que imperan sobre estos, pero en todo caso pues la resolución tiene que plasmar los mismos. También se podría producir referencias de área, linderos y medidas perimétricas, como hemos visto en la clase pasada en los casos de independización, ¿no? Habíamos dicho que la independización, al igual que la inmatriculación, son procesos o son actos registrales por las cuales se apertura una partida registral en mérito al principio de especialidad que en registro de predios se plasma bajo la técnica del folio real. ¿Qué quiere decir? Esto que suena un poco enredado, significa que por cada predio que se vaya inscribiendo, o se vaya independizando, se vaya desmembrando, ¿no? Independizando propiamente dicha, se debe haber una partida registral. Y el predio tiene que estar debidamente identificado, y en este caso en la ubicación, área, linderos y medidas perimétricas para determinar pues, las características del mismo, del objeto propio sobre el cual recae mi derecho de propiedad. En referencia a esto, uno puede advertirlo, por ejemplo, si la independización, como habíamos visto en las clases pasadas, si la independización fue municipal, en todo caso, mediante la resolución municipal, sea en área urbana o área de expansión urbana, si fue rústico por los gobiernos regionales en cuanto a su pronunciamiento y el plano referidos por ellos con las unidades catastrales respectivas, y en los procesos de saneamiento, ¿no? Dentro de estos procesos que se puede determinar, por ejemplo, cuando COFURPI, por intermedio de las municipalidades, todavía está acogiendo los procedimientos de ser un órgano de apoyo para el saneamiento, determina el PTI, el plano de trazado y utilización, y bueno, que está constantemente, conforme el proceso ya integral de saneamiento puede ser, habíamos visto, rectificado o modificado. En referencia a la independización por procesos de regularización llevados a cabo por la ley 27157, habíamos visto en el caso que uno declaraba una edificación sobre un lote de terreno, pero determinando que eran dos inmuebles independientes, ¿no? En base a eso, entonces el registrador procedía a la independización del mismo.
Y en ese supuesto, básicamente en el plano de independización, en la memoria descriptiva, quizá en el formulario registral se haga referencia a los mismos y va a contribuir a que uno pueda determinar las áreas, linderos y medidas perimétricas respectivas. También habíamos hecho referencia que como es regularización, podría conllevar también a que el verificador, en base a la declaración de edificación, advierta que existe ahí alguna discrepancia entre el área real con el área de la partida registral. Y esto lo podía hacer referencia en el informe técnico de verificación, puesto que los verificadores responsables, arquitectos e ingenieros, podrían declarar no solo cargas técnicas, o sea, incumplimiento de las edificaciones en referencia a los parámetros urbanísticos edificatorios, sino también podrían declarar los verificadores cuando existen discrepancias entre el área real del terreno con el predio inscrito. Y en ese supuesto podía originar dos efectos. Si el área real es menor al área inscrita, o sea, si en la partida registral figura 100 metros cuadrados y el área real, el verificador advierte que son 98 metros, se procede a inscribir, en todo caso, la declaratoria de fábrica y se le pone una carga técnica que existe, una anotación en rubro cargas y gravamen que existe esa discrepancia. Si el área real es superior al área registrada, es decir, que encontramos al revés, en la partida registral figura 98 metros y el área real es 100 metros, ahí la función del registrador va a ser remitir esto al catastro, y el catastro, mediante un informe catastral, si determina que no hay superposición con terceros y no hay afectación de los mismos, en su caso lo que originará será que en el rubro B se anote preventivamente la declaratoria de edificación y tiene pues su plazo para subsanarlo. Y bajo los efectos que vamos a ver ya en un procedimiento propio, la ley 27333 determinó que también los notarios, bajo los procedimientos no contenciosos, los mismos que determinaban el reglamento de la ley 27157, es decir, los aplicables a lo que es prescripción adquisitiva, dominio y título supletorio, también podría seguir esos mismos procesos para lo que es rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. En su caso, bueno, esto es un alcance general, ¿no? Diversas causas por las cuales uno puede advertir, pues, que existe la necesidad de rectificar por estas inexactitudes que se podrían dar. Y ya saben, no solo cuando adviertan el error, vuelvo a repetir, en los contratos de compra-venta o de transferencia de propiedad, esos no van a dar mérito a rectificar el área del predio. Lo que va a dar mérito es en sí el título que dio mérito a la inmatriculación del predio, a la independización del predio, o en todo caso a la acumulación del predio, como también lo habíamos visto en la clase pasada en los efectos de acumulación. Bajo este amparo podemos advertir pues que si se trata de errores, sean materiales o de concepto, y sea claro, se hará en mérito al título archivado. Ya saben ustedes, me voy a la página de SUNAR, ingreso mi solicitud en línea de rectificación y en base a eso el registrador sacará el título archivado, advertirá el error y lo rectificará el mismo. Títulos modificatorios por las partes también podría darse, ¿no? En supuesto que el título esté adecuado, pero las partes todos participan y deciden modificar pues su declaración. Y con ello se levantará el error. Si existe algún conflicto, en todo caso una de las partes no quiera participar, podría ser la vía judicial. La vía notarial habíamos visto referente a los procedimientos de saneamiento bajo la ley 27157 en predios urbanos, vía administrativa en los procesos de saneamiento municipal, con los procesos donde previo convenio con COFOPRI se podrían dar. Y bueno, y otros procesos en sí que vamos a ver, ya la jurisprudencia registral ha traído posibilidades de rectificar. Vamos a centrarnos un poco en la ley 27157. Ante todo lo que hay que dejar claro es que cuando se habla de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas,
Lo que no se busca, o sea, no es el fin de rectificar que crezcan, se modifiquen o reduzcan áreas, ¿no? Lo que pasa, lo que se busca acá, en este caso, es simplemente adecuar la realidad extrarregistral a las partidas registrales, ¿no? O sea, dar término a esa inexactitud y en todo caso, pues la publicidad sea la más adecuada en base a la identificación del bien. Y eso es lo que está dando mérito o lo que procura dar estos procesos de rectificación. Bueno, la jurisprudencia registral ha sacado que la identificación de las personas se puede identificar de diversas formas, ¿no? Y que el nombre es una vertiente, en todo caso, para poder identificar a la persona. Un error en el nombre, si es factible correlacionarlo en todo caso con la persona, el error del nombre por una omisión o por un cambio en base a la denominación, tanto en las personas naturales como jurídicas, no conlleva que no sea la persona la titular, ¿no? En este sentido, si en el registro de jurídicas, donde figura la referencia del nombre correcto, simplemente uno podría solicitar ahí diversas supuestos, ¿no? Puede ser que originalmente se llamaba de esta forma cuando se inscribió y por eso las partidas registrales todavía figuran a nombre en su denominación actual y después ha ido variando la denominación, ¿no? Comúnmente eso más pasa en sociedades, cuando hay reestructuraciones y todo van cambiando. En este caso podría haberse dado ese supuesto, y en todo caso lo que habría que pedir en el previo sería la actualización de la denominación. Podía haberse dado, como usted hace referencia, también un error material al momento de trasladar el nombre. El registrador advirtió un nombre diferente. En todo caso, si se advierte del título archivado, el emérito título archivado lo hará. Pero también lo puede hacer advirtiendo que sí es esa persona, ya el registrador que verá en todo caso la transferencia, advertirá que, bueno, sí, en el título archivado está en el error, en la partida registral también el error, pero de la correlación en referencia a la partida que le corresponde en el registro de jurídicas, sí es esa persona, ¿no? Y en ese supuesto será un entendido que no habría necesidad que cambiarlo porque sí está correctamente identificado conforme a la partida registral de jurídicas y en todo caso la denominación, así como les hice referencia, es solo una de las vertientes de la persona que identifica a la persona y puede haber otras formas. En la actualidad, por ejemplo, también existe mucho esos problemas que se dan en asientos de sucesiones. En asientos de sucesiones, cuando uno declara, hace su proceso de declaración de herederos, ¿no? En la vía judicial, denominan diferente forma a los hijos, por ejemplo, y peor aún, en los partes judiciales no se llega a identificar porque no está correctamente el nombre o falta uno de ellos, y en todo caso uno mediante documentación fehaciente podría correlacionar esa información, ¿no? Sea partida de nacimiento, ¿no? Sea otro tipo de información que más o menos con documentación fehaciente, y esto basado ya en el artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos, en base a documentos fehacientes uno puede también rectificar estos tipos de inexactitudes. Bueno, acá ya no se habla de errores, ¿no? Sino inexactitudes, y en base a eso se podría rectificar las denominaciones. Entonces, sí se dan esos casos, y como le digo, si usted advierte que es del título archivado con el asiento registral, sí es material. Si advierte que no, pero sí se puede identificar, entonces, bueno, si es factible identificarlo, en todo caso, porque en el título archivado está el número de partida, si coinciden por los representantes, quien obtiene el poder, quien se le ha dado las facultades para esto. En cuanto a la asamblea, seguro que llevó a cabo dentro de la comunidad, ¿no? Para desafectar, adjudicar el bien, si es factible identificarlo todo, no habría un impedimento para que se pueda acoger la referencia de que sí es la misma persona. Muchas gracias. La ley 27157 fue una ley que tuvo diversos objetivos.
Dentro de ellos, el saneamiento de las edificaciones, ya el año 2018, fue modificado por la ley 3830 y amplía el plazo de vigencia para que las edificaciones se puedan acoger, aquellas que no han tenido licencia o no han tenido conformidad o no han tenido declaratoria de fábrica vía municipal, se puedan acoger esta ley bajo el saneamiento de un verificador responsable. También tuvo la referencia de la procedencia del saneamiento de titularidad, ¿no? Bajo diversas figuras, entre ellas que a su reglamento hizo referencia a que habían dos procedimientos no contenciosos. Para efectos de los títulos supletorios, aquellas personas que tenían el derecho de propiedad de un bien no inmatriculado, urbano no inmatriculado, y no tenían documentación pues, que acredite su derecho, o teniendo la documentación, sin embargo, pues no le era factible inscribirlo por deficiencia de la misma titulación, entonces el notario, acogiendo estos procesos, podría sanear esa referencia e inmatricular el predio. Y sean predios no inmatriculados o inmatriculados, también cabe el saneamiento vía prescripción adquisitiva de dominio a cargo de los notarios. Y los notarios, en este supuesto, elaboraban su procedimiento no contencioso notarial. Habíamos hecho referencia a que sea en fábricas, cuando había discrepancia entre el área del predio con el área real, cabía la anotación de carga o la anotación preventiva de la declaratoria de fábrica, y ahí había que sanear. Entonces, bajo el procedimiento de levantar esta carga, no se aplica lo que un verificador con un nuevo informe diga, no, las áreas son correctas y levántelo. No. En este supuesto, lo que se aplica es tener que seguir un procedimiento de saneamiento. Y bajo los aspectos del saneamiento de titulación por prescripción adquisitiva de dominio y por título supletorio, el reglamento de la ley 27157 dice que los notarios tienen que seguir bajo el proceso no contencioso estos procedimientos. Y por ello se da la necesidad de que la ley 26662, ley de los procesos no contenciosos notariales, tenga que ser ampliado en referencia a estos dos nuevos procesos de prescripción adquisitiva de dominio y título supletorio. Y ahí, mediante esta ley 27333, pues se amplían los alcances de los mismos y ya los notarios bajo esta norma pueden efectuar el saneamiento, pero siempre encaminado conforme la ley 27157 a predios urbanos. Entonces, el ámbito territorial tenía que ser predios urbanos en sí. Cuando estamos hablando en la ley 27333 como uno de los procedimientos para poder rectificar área, linderos y medidas perimétricas a cargo de los notarios públicos. ¿Y cuál sería el alcance de predios urbanos? El artículo 4 del reglamento de la ley 27157 hace referencia a tres supuestos. El primer supuesto es un predio urbano propiamente dicho, o sea, aquel predio que se le puso la zona de acceso, se le puso los servicios básicos domiciliarios, complementarios, se hizo aportes, hubo la recepción de obras por parte de las municipalidades, sigue el procedimiento administrativo de habilitación urbana, bueno, un predio urbano. También le puede ser aplicable esta ley 27333 cuando nos encontramos en predios que no cuentan con habilitación urbana, pero sí cuentan con licencia aprobada de habilitación urbana con construcción simultánea. ¿Y cómo es esto? Es que cuando yo quiero efectuar la habilitación urbana en un predio rústico, pues supongamos en un área de expansión urbana, donde la zonificación me lo permite, yo presento mi proyecto a la municipalidad, como es que, bueno, va a tener, pues, conforme el certificado de zonificación y vías de acceso, la zonificación es urbana, está aplanado el predio, en todo caso, pues, es factible de habilitarlo, y yo presento la maqueta, presento el formulario, en este caso el formulario único oficial, ¿no?, el FUJU, inicio el proceso para el requerimiento de la habilitación urbana. La municipalidad me aprueba el proyecto para que yo lo pueda efectuar los trabajos del acondicionamiento urbano de ese territorio. Y yo a la vez, en esos tipos de licencia de habilitación urbana, puedo pedirle pues la construcción simultánea, ¿no?, y la venta garantizada.
Esta ley 27333 se aplica a aquellos predios que tengan la licencia aprobada con construcción simultánea a nivel municipal. Entonces, a pesar de no haber habido la recepción de obras, que es la parte final de la habilitación, y solo conteniendo la licencia de la habilitación, que es la aprobación de los proyectos, con el permiso de la construcción simultánea, también yo puedo acogerme a esta ley 27333. Y otro supuesto sería en el caso de predios que nos encontremos en zonas urbanas consolidadas. Es decir, que es un predio urbano, pero que nunca siguió el procedimiento vía municipal, pero tiene todos los servicios públicos complementarios, domiciliarios, tiene zona de acceso, calles, veredas, agua, luz, todo, ¿no? Está en una zona urbana donde el 90% de la partida matriz pues nos encontramos que son urbanos. En ese supuesto, bastaría adjuntar, a pesar que en registros de predios figura como predio rústico, bastaría adjuntar un certificado municipal que determine que nos encontramos en un área de expansión urbana o en un área de zona urbana consolidada. Bajo esa referencia, por ejemplo, podría ser un certificado de zonificación y vías que lo otorgan las municipalidades provinciales o un certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios que lo otorgan las municipalidades distritales. Y con esos supuestos podría adoptarse la competencia por parte de los notarios. Ahora, esta ley 27333, en su artículo 13, es que determina 3 modalidades por las cuales se puede hacer la rectificación, ¿no? Dentro de la primera modalidad tenemos el mutuo acuerdo, donde la necesidad de determinación quizá de las medidas perimétricas, de la colindancia, de las áreas, sea no solo de interés mío, sino de los colindantes. Y en ese sentido, ya que se va a variar la publicidad registral y esto podría llevar consecuencias de poder acoger predios de mis colindantes afectados, se va a necesitar la presencia de los mismos. ¿Y cuál es el instrumento público? Y acá, cogiendo el artículo 2010 del Código Civil, el instrumento sería pues la escritura pública, ya que en la escritura pública el notario participa en una formalización de un acuerdo de voluntades del propietario del predio y los colindantes, quienes determinan pues la capacidad, la libertad, ratifican su voluntad de efectuar este saneamiento, y el notario mediante esta escritura pública pues protocoliza esa voluntad, ¿no? Esa referencia, y a eso le adjunta documentación técnica. Dentro de la documentación técnica entra el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios, dentro de ellos pues los planos, que tengan su referencia, si nos encontramos en zonas catastradas, su referencia de Código Único Catastral, bajo el amparo del Decreto Supremo 002-89-IUS, en sí la memoria descriptiva, la avisación de las entidades municipales, y con ello servirá pues como medidas de apoyo para que el registrador, como acá nos encontramos en referencia de que se va a variar o se va a modificar áreas, bajo el amparo del artículo 11 del Reglamento de Inscripción del Registro de Predios, es obligación del registrador llevar esto a la oficina de catastro de SUNAT. Habíamos visto en la clase pasada que la oficina de catastro SUNAT no es una entidad formalizadora de catastro, sino es una oficina administrativa que va actualizando una base gráfica catastral, en este caso de todos los actos que impliquen incorporación o modificación de predios, y sobre ellos el catastro va a emitir un informe. La particularidad de esta modalidad por mutuo acuerdo es que, a pesar que se pueda presentar superposición, si está interviniendo también el colindante, entonces el registrador, al amparo del artículo 31 del Reglamento General del Registro de Predios, podría coger el mismo propiciando la inscripción y, bueno, y rectificando y saneando ambas partidas registrales a la vez. Sin embargo, si no existe este acuerdo, ahí sí entra a seguirse todo un procedimiento notarial. Y esto es lo medular, porque
el procedimiento que hace referencia a la ley 27333 explícitamente acoge al artículo 504 y siguiente del Código Procesal Civil, como lo acogía también en un inicio de la ley 27157 para los procesos de saneamiento de titularidad. Sin embargo, el reglamento de la ley 27157 propició un procedimiento simplificado a cargo de los notarios bajo los procesos no contenciosos, y la misma ley 27333 en su artículo 5 desarrolla ya el proceso, ya cuando amplía la competencia de los notarios a los procesos no contenciosos de prescripción adquisitiva de dominio, que le es aplicable conforme el artículo 6 también para títulos supletorios, y se podría interpretar conforme este procedimiento notarial, ya que hace referencia también que se sigue el mismo proceso del reglamento de la ley 27157, que también sería el mismo aplicable al procedimiento notarial no contencioso. Entonces, cuando uno interpreta este inciso B, hay que tomar en consideración que es el mismo procedimiento aplicable a los procesos no contenciosos notariales de saneamiento de titularidad, que le es aplicable este proceso, con una particularidad especial. La particularidad sería que en este procedimiento sí o sí hay que emplazar debidamente a los colindantes, porque ellos van a ser los mayormente afectados, ¿no? En el procedimiento de prescripción adquisitiva de dominio comúnmente se emplaza al titular registral. Eso es lo medular, porque ahí es un posesionario que bajo las ciertas circunstancias, con las modalidades de la prescripción, una posición constante, pacífica, pública, como propietario por 10 años, ha obtenido el derecho de propiedad en la prescripción adquisitiva de dominio. En los títulos supletorios lo medular es notificar tanto de quien deriva el derecho, si uno puede acreditarlo, porque en títulos supletorios notariales nos encontramos en predios no inmatriculados. Entonces, de quien deriva el derecho, o en todo caso también el emplazamiento pues a la Superintendencia de Bienes Nacionales, ¿no? Que en ese supuesto, en prescripciones adquisitivas de dominio también se da cuando son bienes del Estado, a la Superintendencia de Bienes Nacionales, y las notificaciones de todo el expediente, de una manera particular, porque se les debe juntar todo el expediente para que ellos tengan las herramientas de poder plantear la oposición. En el título supletorio, como se presume que los predios no inscritos son del Estado, entonces se le pide la notificación a la Superintendencia de Bienes Nacionales, en su caso a los gobiernos regionales, cuando nos encontramos en el ámbito pues, de predios de provincia, ¿no? Donde el Estado delega esa función a los gobiernos regionales para el control de los bienes del Estado, y sobre ellos es que se incide en cuanto a la notificación. Pero cuando nos encontramos en rectificación de área, linderos y medidas perimétricas en procesos notariales, el centro es, o lo importante es notificar adecuadamente a los colindantes, porque ellos son los que pueden sufrir el menoscabo. Yo al ampliar pues, el área de mi predio o variar los linderos sobre los mismos. El trámite comprende, dice, cuando el área real sea igual o inferior a la partida registrada. Igual que en la declaratoria de fábrica, cuando el área es igual o inferior, como que no hay mucha afectación a los colindantes. Pero esta parte de hacer referencia a que cuando el área sea igual o inferior, a nivel de calificación un poco se toma con pinzas, porque acá dice que sí procede, solo tú advirtiendo el área, pero vemos que muchas veces el área no es determinante, sino la poligonal, ¿no? O sea, cuando hay la variación de los linderos, ahí es donde puede haber la afectación, y el área puede ser igual, pero la poligonal varía y con ello puede haber afectación a terceros. Entonces, como que ahí de todas maneras se envía a catastro para la determinación del mismo. Y básicamente si el área es superior, bueno, ahí sí por mérito del mismo de la norma, ¿no? Cuando el área es superior a la registrada, procede cuando exista certificación registral que señala que la mayor área no se superpone a otra registrada. Entonces, en este supuesto, cuando vemos que el área es mayor, sí o sí, pues nosotros remitimos a la oficina de catastro remite su informe, haciendo referencia de la procedencia o no, si hay afectación
a terceros o no, ¿no? Si no hay afectación, en su caso, pues se iniciará el proceso para poder descartar una oposición y con ello, al final, se procederá a la rectificación. Y bueno, y cuando hay conflictos de intereses, es decir, cuando surge superposición de área, ¿qué significa superposición de área? Significa que cuando nosotros nos encontramos en dos áreas de terreno, ¿no? Que parte de ella o todo la misma área pues está comprendida en dos partidas registrales, ¿no? Entonces, puede hacer que exista una producto de la rectificación de área y yo lo que esté haciendo va a ser superponer sobre un afectado, ¿no? En ese caso, ya se genera un conflicto de intereses entre dos personas y bueno, ahí viene la función jurisdiccional para resolver las controversias de los mismos y es la tercera modalidad, ¿no? Que habla del procedimiento judicial, ¿no? Cuando suponga una superposición de área, lindero, medidas perimétricas o surja oposición de terceros en los procesos no contenciosos. La característica de los procesos no contenciosos a nivel notarial que a nivel judicial no necesariamente son vistos no contenciosos en cuanto a prescripción adquisitiva de dominio, rectificación de áreas o en todo caso títulos supletorios porque nos encontramos procesos abreviados, en procesos contenciosos, en notarial, lo que sustenta el mismo. Estamos hablando de las modalidades propias que trae la ley 27333, ¿no? Habíamos hablado de la posibilidad ya en la vía judicial de poder efectuar también estos tipos de referencias y uno estaba haciendo una comparación entre el proceso a nivel judicial y a nivel notarial, ¿no? Y particularidades propias de los procesos notariales es que no debe haber oposición, ¿no? Si no, el notario deja de tener competencia y hay que ir al judicial. Se dan solo para predios urbanos. En los procesos notariales es lineal, o sea, no existe la facultad de poder apelar la decisión del notario. Los notarios, en este caso, su instrumento público que dará mérito a la inscripción será la escritura pública acompañada de la documentación técnica necesaria, porque acá, al haber una modificación del predio, es necesario el pronunciamiento de la oficina de catastro. Entonces, habíamos dicho que en estos tipos de procesos no se busca lo que es que crezca, se modifique o reduzca el área del predio, ¿no? Sino determinar el área, linderos y medidas perimétricas y en todo caso, cuando se advierta discrepancias entre el área real con el área de la partida registral, que se llama inexactitud, se corrige esa inexactitud, ¿no? Pero no bajo esta figura querer, pues, apropiarse de área de los colindantes, ¿no? Ese no es el sentido de esta norma. Como nos encontramos en supuestos de que se le otorga mayor competencia a los notarios bajo los procesos no contenciosos de aquellos que surgen de la ley 27157, en este caso el proceso no contencioso de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas, nos sometemos a las mismas reglas de la 27157, o sea, en predios urbanos, aquellos que cuenten con habilitación urbana o en predios que se encuentren en urbanos, básicamente, mediante un proceso de aprobación de licencia de las habilitaciones urbanas con construcción simultánea o en predios que se encuentren en zonas urbanas consolidadas, ¿no? Adjuntando los certificados municipales respectivos, no en predios rústicos. En referencia a la competencia del notario, como acá va a haber mediante el principio de inmediación dentro del procedimiento propio, el notario tiene que acercarse al predio para ver la posesión, porque es característico del mismo que si yo voy a rectificar mi área, tengo que determinar pues que la posesión sea de la persona que hace referencia registralmente como propietario. Entonces tiene que ser el notario dentro de la provincia, dentro del distrito notarial donde se ubica el predio, ¿no? O sea, tiene que ser un notario del colegio de notarios que tenga competencia en esa área de territorio
pero dentro de la provincia notarial en donde él ha sido nombrado. Porque el notario va a tener que acercarse al predio en una de las etapas y va a levantar un acta de ocurrencia, pues, de todo lo que él pueda advertir del mismo. Quizá como acá nos encontramos como con aspectos técnicos, puede tener auxilio, pues, de personal especializado, ¿no?, en la determinación de las áreas mismas. Como acá nos encontramos también en una interpretación jurídica en referencia al pronunciamiento que el notario se va a dar, tiene que ser un notario abogado. Como le dije, predios urbanos, que no existe oposición y cuando no surja superposición, porque si surge superposición, a pesar de no haber oposición, pues se genera un conflicto de intereses, porque estaríamos afectando predios de los colindantes. Y la característica de la prescripción por mutuo acuerdo a nivel registral es el registrador va a tener que ver la escritura pública. Ahora, en referencia a la escritura pública, he visto que se ha ampliado la posibilidad del uso del CID para los procedimientos de prescripción adquisitiva de dominio, ¿no? Bueno, poco a poco se van a ir ampliando los servicios y quizás también se llegue a utilizar este mecanismo alternativo para rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas. Sin embargo, una particularidad de la escritura pública que actualmente, y bajo el amparo del decreto legislativo 1049, la presentación es cautiva. ¿Esto qué quiere decir? Que el notario tiene que presentarlo un dependiente del mismo. Y si lo presenta un tercero, tiene que ser un tercero debidamente autorizado en el instrumento público, y el notario, en el módulo de notariado, que es un módulo de interconexión entre el notariado con registros, tiene que hacer referencia al nombre, el documento de identidad de aquella persona que va a efectuar la presentación física del mismo. Como referencia al informe técnico catastral, esto va a tener que ser necesario para que se determine, pues, que está dentro del predio, y si existiera superposición, bueno, acá, como le digo, hay una alternativa diferente al procedimiento no contencioso notarial. Vamos a verlo eso. Se debe juntar plano de ubicación y perimétrico, visados, basta que estén visados por un verificador responsable, porque acá nos encontramos en un procedimiento donde el verificador hace las funciones de la municipalidad, ¿no?, en cuanto al control de los mismos. Y bueno, y bajo la figura de que el reglamento de la ley 27157 hacía referencia a la participación del verificador, pues se ha conservado eso ya por la jurisprudencia registral, a pesar que el decreto supremo 001-2009 Vivienda determinó que los planos necesitaban sello municipal, pero a nivel registral se ha contemplado todavía, y estamos bajo un proceso de saneamiento donde no debe intervenir la municipalidad, poder acoger los mismos con la firma del verificador responsable. Y en referencia a lo que le dije del informe técnico, que acá hay una particularidad, lo encontramos que en esta alternativa es posible que exista o no superposición. Y ahí lo encontramos específicamente en la diapositiva, dado que la intervención de todos los colindantes implica una aceptación a la determinación o rectificación, aunque afecte sus derechos. Pero, ¿qué pasa si afecta sus derechos propiamente dichos? Si afecta sus derechos, tenemos... tenemos un quinto acuerdo de una sesión ordinaria del 23 de mayo de 2013 del Tribunal Registral, donde dice que cabe la rectificación, ¿no? Se puede rectificar áreas, linderos y medidas perimétricas mediante escritura pública, a que se refiere el literal A de la ley, del artículo 13.1 de la ley 27333, aunque exista superposición con área de predio inscrito, debiendo indicarse en la escritura tanto la nueva área y medidas perimétricas del predio rectificado como el predio que ha resultado afectado por la rectificación. En tal sentido, deberá rectificarse también área, linderos y medidas perimétricas de los predios colindantes en materia de superposición. Entonces, ahí lo que se podría entender bajo el principio de derogación es que se están solicitando ambos la rectificación.
y con ello, bajo los alcances del artículo 31, el Reglamento General de los Registros Públicos, a efecto de propiciar las inscripciones, se podría efectuar ambos tipos de saneamiento, bueno, adjuntando la documentación técnica de ambos en su caso. En referencia a la participación de los colindantes, también encontramos jurisprudencia reiterada en que la participación de los colindantes es de aquellos que en todo caso puedan verse afectados con la rectificación, ¿no? Entonces, no necesariamente con los colindantes que no determinan ninguna afectación. Bueno, esta es la interpretación que ha traído reiterada jurisprudencia a nivel de segunda instancia registral. Sin embargo, el tenor de la ley es que dice todos los colindantes. Y por otro lado, tenemos este acuerdo del año 2013. Bueno, este es un acuerdo que un poco hace referencia a la posibilidad de rectificar de manera unilateral área, lindero y medidas perimétricas. Vemos el punto quinto: procede la rectificación de área, lindero y medidas perimétricas en mérito de escritura pública otorgada por el propietario, acompañada de la documentación que se refiere al artículo 20, solo si el área de catastro determina indubitablemente que el ámbito gráfico resultante se encuentra dentro del predio inscrito. No procede cuando afecta derechos de acreedores inscritos o medidas cautelares, salvo que los afectados o el órgano judicial autoricen la rectificación. Este acuerdo después fue precedente, vamos a verlo. Actualmente ya existe un precedente de observancia obligatoria, pero parte de acá de este acuerdo de 2013. En el artículo cuarto, en referencia básicamente a la modalidad A de la rectificación por mutuo acuerdo, dice: a efecto de rectificar estas áreas, linderos y medidas perimétricas de un predio por mutuo acuerdo, no se requerirá que los predios colindantes se encuentren inmatriculados, ¿no? Entonces puede ser que los colindantes no estén, pero en este caso no será necesario acreditar el dominio de los colindantes, bastará que en el instrumento y el notario lo compruebe. Sin perjuicio de eso, el informe catastral también servirá de ayuda para determinar, pues, la referencia de los mismos. En referencia al procedimiento notarial propiamente dicho, ¿no? Se da en el supuesto, habíamos dicho, cuando el área sea igual o inferior, no hay ningún problema, se procede a la rectificación. Si es superior, siempre y cuando existe una certificación registral en que la mayor área no superpone a la otra registrada. Sobre esta referencia del área, como partimos en conceptuar qué cosa es área, decimos que el área es el cálculo matemático, ¿no? Del polígono donde se encuentra comprendido el área del terreno. Entonces, muchas veces podría darse que el área, incluso siendo menor, sí exista superposición, y esa es una crítica, porque lo que interesa es el polígono en sí geométrico, que no se superponga, o sea, no haya variación en los linderos, sino mucho del área, ¿no? Pero la norma, sin embargo, parte del área, y se entiende, pues, que no procede en cuanto hay una variación de los linderos en el mismo. Sin embargo, si hay variación de linderos y el área es menor o mayor, de todas maneras va a ir al área de catastro, y catastro determinará la posibilidad de superposición o no sobre esto. Sobre la referencia de la necesidad del informe catastral, por otro lado, y lo habíamos visto en la clase pasada, existe la directiva 03/2014 SUNAR. Esta directiva que acoge que necesariamente van a ir a catastro, ¿no? Como acá nos encontramos en aspectos de modificación del predio, la directiva lo ha comprendido, y también está comprendido en el artículo 11 del reglamento del general de los registros públicos. El procedimiento no contencioso, ya saben, la ley 27333 nos habla del procedimiento abreviado, que se aplican las mismas reglas del procedimiento abreviado 504 y siguiente del Código Procesal Civil, pero esto hay que entenderlo bajo el mismo tenor de la ley 27333, que remite al procedimiento del reglamento de la ley 27157. Ya que no se podría aplicar básicamente reglas de un procedimiento judicial, porque en el procedimiento judicial, a diferencia del notarial, pues hay un procedimiento, ahí cabe la segunda instancia, la contestación de demanda y otros aspectos que no tiene un procedimiento notarial, porque el procedimiento notarial es un procedimiento especial, abreviado, unilateral,
lineal en sí y la escritura pública, cuyo efecto puede otorgar un derecho en caso de prescripción adquisitiva de dominio, reconocer un derecho en caso de título supletorio o rectificar actos o derechos en el caso de un procedimiento de rectificación de área, lindero y medidas perimétricas. Los procedimientos no contenciosos notariales, si hay oposición, no procede, el notario no es competente. Los procedimientos notariales tampoco tienen cosa juzgada, ¿no? Entonces, estos pueden ser revisados si ha habido una violación en el procedimiento en la vía judicial y en su caso, pues, el juez puede desestimar los mismos. A ver, acá, básicamente en esto, cuando se hace referencia a la ley, ya saben que se refiere a que se sigue el mismo procedimiento de la prescripción adquisitiva de dominio, que está normado también en el artículo 5 de la misma ley 27333. Lo que se debe acreditar, en todo caso, es los aspectos físicos del predio y lo que se debe buscar en cuanto a las delimitaciones y las notificaciones son a los titulares colindantes. Este procedimiento, como el de prescripción, se inicia con una solicitud. Igual, dentro de los requisitos, como habíamos hablado, que tiene que ser el posesionario, va a ir de todas maneras el notario, bajo el principio de inmediación, a ver la posesión del bien y determinar el mismo. El nombre y dirección de los propietarios ocupantes colindantes, esto sí va a ser sí o sí necesario porque a ellos se les va a notificar debidamente. La certificación municipal respectiva de las posesiones, los planos de ubicación y perimétricos, ahora bajo el alcance de las directivas 003-2014 y 002-2014 de búsqueda catastral y de directivas de los procesos que necesitan informe de catastro dados por la SUNAT, se pide que los planos estén debidamente georreferenciados, ¿no? Escalas UTM, que quiere decir, se va a ver pues los aspectos de las medidas gráficas oficiales del predio, debidamente dado en los puntos geofísicos del Instituto Geográfico Nacional. Las escalas actualmente se está pidiendo el WGS 84, antes se pedía el PASAT 56. En su caso, si van a juntar documentación, quizá podrían hacer referencia a ambos para que el catastro pueda determinar pues, la correspondencia a uno, porque tengo entendido que no son convertibles y ahí uno de los defectos de haber cambiado pues, de este sistema de medición. La testimonial, igual, de 3 personas mayores de 25 años, de la certificación de registrar que no hay superposición con terceros, básicamente. El proceso se inicia con una anotación preventiva en la partida registral donde se va a efectuar la modificación, ¿no? Entonces, el registrador en el rubro cargas y gravámenes podrá la referencia que el procedimiento acá se está llevando a cabo bajo el notario tal para un proceso no contencioso. Esto contribuirá a que las personas que saquen publicidad mediante la anotación preventiva, cuando saquen publicidad de la partida puedan determinar que acá la situación jurídica va a cambiar, porque ese es el efecto de las anotaciones preventivas, dar a conocer, no significa que ya se rectificó, sino dar a conocer que extrarregistralmente se está produciendo un cambio que después se puede plasmar en la publicidad de la partida registral y en todo caso determinar bajo el principio de prioridad preferente, ¿no? La referencia de que los efectos de la inscripción definitiva en el proceso se van a retrotraer a la fecha de la anotación preventiva, del asiento de presentación de la anotación preventiva. Dentro de los requisitos formales, ya el reglamento de inscripción de registro de predios nos dice pues que tiene que ser a esta solicitud en copia, que lo tiene que dar el notario que está a cargo del proceso, acompañarle el oficio del notario, pidiendo la anotación, con la copia de solicitud del interesado y los planos de ubicación y localización debidamente visados por la municipalidad. Ya saben, georreferenciados, escalas, UTM, PASAT 56, WGS 84, para que pase por una evaluación previa por el área de catastro. Muy aparte, el procedimiento igual hace referencia a los notarios el fijar carteles, efectuar 3 publicaciones, tanto en el peruano como en otro de mayor circulación, por 3 días consecutivos por intervalo de 3 días,
se notifica, en este caso, a los interesados y a los colindantes. Acá la referencia es la afectación de los colindantes, por ello incide el proceso en eso. El notario, bajo el principio de inmediación, como le digo, se apersona, de todas maneras, efectúa un acta de presencia, levanta lo que él advierte y eso va a ser incorporado en el proceso. Si no hay oposición en 25 días hábiles, ya que es un proceso no contencioso, procede que el notario levante el acta con los antecedentes y con esto los extiende y los lleva a registros para la inscripción definitiva. En cuanto a la oposición, hay que tener presente que bajo el amparo de la ley 27157, su reglamento y la ley 27333, y acorde a los procesos no contenciosos a nivel del notariado, por la ley original, la ley 26662, cualquier oposición va a dar mérito a que el notario deje de ser competente. ¿Y cómo yo puedo plantear una oposición? Si yo advierto, por ejemplo, a nivel registral, que se está efectuando esta anotación y veo que me va a perjudicar, entonces la oposición no lo planteo ante registro, sino lo planteo ante el notario a cargo del proceso. El notario a cargo del proceso mandará, en todo caso, pues el levantamiento de la anotación preventiva por haberse planteado esta oposición. Y la misma tiene que ser claro en cuanto al mandato del notario pidiendo el levantamiento porque ha dejado de ser competente en el mismo. Acá vemos que en la jurisprudencia registral la referencia del mutuo acuerdo siempre es válido a pesar que haya habido superposición de áreas, ¿no? Entonces, la superposición no quiere decir que no cabe la referencia del mutuo acuerdo, que es la modalidad A. La referencia también del tribunal, tenemos acá una resolución del 2001 que dice que en estos casos la competencia de los notarios es determinada en base a la calidad del predio y solo caben predios urbanos, conforme a la ley 27157 que en su reglamento habíamos advertido de 3 supuestos. En esta resolución del 2007 dice cuando advierte no procede rectificar área, linderos y medidas perimétricas bajo la modalidad B cuando catastro advierte que hay superposición con otros predios. ¿Qué pasaría si se acogería este acto advirtiéndose que hay una superposición? Se generaría una duplicidad de partidas. Y una duplicidad de partidas en verdad es una afectación a los efectos jurídicos de la publicidad registral, porque nos encontramos un área de terreno en 2 partidas con 2 propietarios diferentes y ambos que gozan de los efectos jurídicos de la publicidad, ¿no? Legitimación, oponibilidad, prioridad, entre otros. Y acarrearía incluso que posteriormente se tenga que cerrar la partida más reciente, porque la más antigua ha ganado prioridad. Sin embargo, que este cierre de partida que se puede dar administrativamente no implica que los asientos ya no gocen de legitimación, siguen gozando de legitimación, solo que sobre esa área de terreno no se podría efectuar ninguna inscripción. Sobre la partida cerrada, en su caso, en la vía judicial habría que determinar la referencia de lo mismo del mejor derecho. Y el cierre administrativo de partida, como le digo, no anula los asientos registrales, básicamente es eso. Ahora, también si se inicia un proceso de cierre y uno advierte que no se debe generar ese cierre y advierte el mismo, puede oponerse también administrativamente para que el proceso no continúe administrativamente con el cierre, básicamente, de la partida. Entonces, también cabe dentro de este procedimiento, cuando se advierta la duplicidad con los efectos jurídicos que genere, que un afectado podría decir que no se cierre. Sin embargo, de todas maneras se va a quedar anotado tanto en ambas partidas registrales en la referencia de esa superposición y quizá el no cierre, pero queda anotado la referencia de esa superposición, ¿no? Por su parte, el procedimiento judicial, sí, ahí sí se tramita pues, el artículo 504 y siguientes, si existe superposición o surge oposición entre terceros. Lo que hay que tener presente es que sea por los procesos no contenciosos, que es la modalidad B, o sea por el proceso judicial, modalidad C,
se puede dar siempre la posibilidad de que en mutuo acuerdo las partes decidan escriturar una escritura pública bajo la modalidad A y con ello quede saneado por cualquier conflicto que se puede presentar al respecto. Por otra parte tenemos el saneamiento catastral y registral. Es interesante porque cuando surge pues la referencia de cuando surge nuestro registro de propiedad inmueble, surge sin un catastro. Entonces es una falencia que cuenta nuestro sistema registral, una problemática que ha conllevado que cuando ya bajo los alcances de la necesidad de incorporar la base gráfica catastral en los actos de inmatriculación, independización, modificación de área, se advierta superposición, o de saneamiento de área se advierta superposiciones después. Entonces esto, como le digo, es una falencia, un perjuicio, porque hay dos titulares de dos partidas diferentes de la misma área que tienen derechos sobre los mismos. Entonces, lo que como registro de predios surge sin un catastro, surge bajo el ámbito de la ley 28294, surge la posibilidad de poder complementar esa información, ¿no? Se habla que el registro de predios, del registro de propiedad inmueble, es un registro jurídico, ¿no? Lo que busca es proteger derechos de las personas. Y el catastro es un registro físico, ¿no? Entonces hay una cartografía básica oficial, se levantan bajo sistema de mediciones determinadas, las referencias gráficas, la ubicación, linderos, áreas de los predios, y lo que se busca, la ley 28294, es vincular ambos aspectos. Y se crea bajo el artículo 62 de la ley 28294, que es el reglamento de la ley 28294, la factibilidad puede que se pueda inscribir los códigos catastrales, a pesar que la partida fue inmatriculada sin un catastro, entonces actualizar esa información y complementarla. Así se genera un catastro multifuncional, ¿no? Que no solo tenga aspectos de referencia de ubicación, área, linderos, medidas perimétricas, sino también la afectación jurídica, el dominio, si hay afectaciones de cargas o gravámenes sobre el predio, entre otros, y con ello pues sea una información más completa que podría ser aprovechada por las personas y las entidades también, ¿no? Bajo esta ley 28294 se busca que las zonas catastradas puedan tener rangos únicos de medida, ¿no? Entonces, primero se advierte que las entidades generadoras de catastro, ¿qué son las entidades generadoras de catastro? Habíamos dicho que la oficina de catastro de registros públicos no es un catastro propiamente dicho, sino es una oficina administrativa que cuenta con una base gráfica catastral. Las entidades generadoras de catastro son aquellos que miden, aquellos que determinan físicamente pues, la descripción del predio. Entonces, esto lo obtienen, por ejemplo, los gobiernos locales, ¿no? Las municipalidades, los gobiernos regionales. Lo tuvo el PET cuando desplegó la referencia de saneamiento, lo tiene COFOPRI, ahora que está también colaborando pues, en el proceso de saneamiento en predios urbanos. El Ministerio de Agricultura, ¿no? A cargo de que antes del PET lo tenía, y ahora pues por sus entes descentralizados, que son los gobiernos regionales, lo mantiene. En sí, la problemática se dio que había varias entidades, cada uno tenía un sistema de medición particular, y muchas veces registros empezó a alimentarse de esa información catastral y generaba superposiciones en gráficos, ¿no? Al momento de vaciarlos en la base gráfica catastral o convertir los mismos dentro de los planos. Generando pues que en el gráfico exista duplicidades, triplicidades, entre otros aspectos, incluso en las conversiones del PASAT 56 al WGS 84 de desplazamientos territoriales.
Se busca, esta ley 28994, crear un sistema único de levantamiento catastral y se crea el Código Único Catastral, ¿no? Entonces, bueno, la Secretaría Técnica, que es el ente donde tiene esta información, conformado por los representantes de las entidades generales de catastro y la SUNAR, buscan crear un sistema integrado a nivel nacional. Y en todo caso, se posibilita también que este nuevo Código Único Catastral pueda inscribirse en los registros de predios y con ellos complementar, pues, la base gráfica con la base jurídica que ya tenía propio contenido en las partidas registrales, ¿no? Y se abre la posibilidad de inscribir en base a las zonas catastradas y se crea la figura del verificador catastral en las zonas no catastradas para que las municipalidades, con la participación ya de particulares, puedan ir incrementando su zona catastrada para la asignación de los códigos únicos. Entonces, cuando nos hablamos de zonas catastradas, la referencia al Código Único Catastral que lo otorgan las entidades generadoras de catastro, que ya la Secretaría les asigna un rango catastral para sus predios que están en esta zona, les van asignando predio por predio, ¿no? Incluso dentro de una propiedad horizontal, ¿no? Un edificio, una quinta, a cada unidad inmobiliaria interna también se le va a otorgar un Código Único Catastral particular. Y en las zonas no catastradas, bajo la figura del verificador catastral, se puede efectuar el levantamiento y en todo caso también tramitar ya con las entidades generadoras de catastro, permitiendo la asignación de predios, a pesar que no se encuentran en zonas catastradas, sobre ese predio sí sanearlo y incorporarse un Código Único Catastral. La posibilidad que da la ley es poder inscribir esto en el registro de predios. Entonces, en vez de tener una descripción perimetral como actualmente tenemos, se buscaba pues que sea quizá la descripción podría ser en base a las coordenadas conforme lo determinaba el Código Único Catastral, que determinaba no solo su conversión, área, lindero, medidas perimétricas, sino ubicación georreferencial, ¿no? Entonces, un poco más avanzado. Y la determinación que los códigos únicos catastrales puedan ser la identificación propia de los predios, evitando después superposiciones. El registrador, cuando está a cargo de la calificación de estos códigos únicos catastrales, si lo que va a hacer enviarlo a la oficina de catastro, de registros públicos. La oficina de catastro, los arquitectos, ingenieros, van a emitir su informe técnico si es concordante con el perímetro, con la inscripción del predio, ¿no? Si coincide, pues, con la base gráfica, con los antecedentes registrales. De ser conforme, entonces esto da mérito a que el registrador anote, pues, el Código Único Catastral en la descripción del predio, haciendo referencia a la inscripción del mismo. Pero el problema se da cuando se advierte discrepancia. Entonces, cuando se advierte discrepancia, el reglamento de la ley ya nos habla ya de un procedimiento especial que se llama procedimiento de saneamiento catastral. Entonces, el saneamiento catastral y registral es un procedimiento de saneamiento ya a cargo de la misma SUNAR. Cuando advierte, pues, discrepancia entre la información de los códigos únicos catastrales con la información contenida en las partidas registrales. O sea, cuando advierte discrepancia entre la publicidad jurídica, la publicidad física de estas entidades, y al momento de concordarlas advierte que no se puede, entonces se inicia un procedimiento técnico. Básicamente es un procedimiento que busca rectificar también inexactitudes, actualiza la descripción del predio y la adecua, como le digo, a la realidad física, ya esta situación jurídica que describen las partidas registrales. Esta es la ley 28294, su reglamento, decreto supremo 005-2006 y lo que se crea es que ahora todas las entidades que van a generar catastro acojan un único sistema, por eso se llama Sistema Nacional Integrado del Catastro, y vincularlo al momento de poder inscribir este Código Único Catastral al registro de predios, vincular esta información con el registro de predios. Y en caso no se pueda, crea el procedimiento de saneamiento catastral y registral, ¿no? Y con la inscripción del PUC.
Este proceso de saneamiento registral que está a cargo de la SUNAR se inicia igual que habíamos visto en la rectificación de área, linderos y medidas perimétricas a cargo de los notarios con una anotación preventiva. La anotación preventiva se da pues en el rubro B de las partidas registrales. Ahí el registrador va a hacer referencia pues que existe una rectificación de saneamiento. Esta anotación preventiva igual, rubro B, rubro D también podría ir, porque va a advertir pues que la situación va a cambiar. La vigencia son 80 días hábiles para su extensión, o sea, desde el momento que se anota, ¿no? 80 días hábiles para culminar el proceso de extensión de la inscripción definitiva. Si Catastro advierte duplicidad, el advertir duplicidad no impide que se anote preventivamente el procedimiento de saneamiento catastral registral. Muy por el contrario, lo que se hace es un asiento de correlación en las partidas duplicadas, ¿no? A efecto de dar publicidad que la situación jurídica está siendo rectificada. Acá se notifica al titular registral de los predios colindantes y al titular catastral. Entonces, se pide información o Catastro brinda información también de los titulares catastrales, también de los posesionarios. En su caso, no se puede determinar pues, los titulares registrales y catastrales respectivos, pero a todos se les notifica. La notificación es muy importante acá en los colindantes. En la praxis surge pues problemas cuando los colindantes son complejos habitacionales, ¿no? O edificios. Hay que notificar incluso a la Junta de Propietarios, hay que notificar a todos los propietarios de las secciones exclusivas. O sea, la cosa es que haya habido una adecuada publicidad de los mismos. También muchas veces en la recepción de la notificación, de la debida notificación, a veces trasciende los 80 días hábiles, ¿no? Por diversos motivos, y en todo caso ya la jurisprudencia ha determinado que en el sentido que nos encontramos dentro de este procedimiento, pero la notificación es lo interesante, entonces sí procedería incluso a la inscripción, algo un poco particular. Muy aparte se notifica en el diario peruano y otro diario de mayor circulación. La notificación se realiza con escalas directamente dadas a esas personas. En este caso, bueno, consta el auxilio de la gerencia registral para efectuar las notificaciones. Si en caso los predios colindantes, como le digo, no se encuentran inmatriculados, no se puede determinar el titular, en este caso se notifican a los ocupantes. Las publicaciones corren a cargo y las notificaciones corren a cargo del propietario que está solicitando la rectificación o la incorporación del Código Único Catastral a su partida registral, porque esto puede hacer que le beneficie o le determine pues referencias que coinciden con la realidad, la descripción del predio. ¿Sí? En su caso, se da la factibilidad que para la oposición, y como nos encontramos en este caso sí en un procedimiento registral, la oposición sí tiene que plantearse al registrador, ¿no? Al propio procedimiento. Y en caso de no plantearse la oposición, bueno, va a continuar el proceso. Entonces ya sabemos que este es un procedimiento sí a cargo de registros públicos. El registrador ante una oposición lo que hace, eso mismo lo hace referencia en la partida registral, en la anotación preventiva, hace referencia a la anotación que existe una oposición y esto lo remite a la unidad registral. Acá dice gerencia registral, pero eso ahora es unidad registral, que tiene una especie de especialistas que paran determinando la procedencia o no oposiciones. Acá sí se evalúa la procedencia o no oposiciones. ¿Se acuerdan cuando les hablé de la rectificación notarial bajo los procesos no contenciosos de prescripción, saneamiento de área, lindero, medidas perimétricas o de títulos supletorios? Ahí no es necesario fundamentar la oposición.
Entonces, el notario apenas reciba la oposición, la única condición es que sea presentada por escrito. El notario deja de ser competente, todo lo devuelve al solicitante para iniciarlo ya en la vía judicial, porque ahí ya surgió un conflicto de intereses y el juez sería el competente para resolverlo. Pero en este caso el saneamiento, bajo este proceso de saneamiento catastral, acá sí como está a cargo el registrador lo eleva a la unidad registral sí tiene que evaluar si cabe o no la oposición conforme a los fundamentos que la misma refiere o las partes técnicas de lo mismo. El caso en la unidad catastral se refiere en la procedencia de la oposición, es facultad, la procedencia o no procedencia, bueno, tendría que ser facultad del opositor, si es que le advierte que no procede la oposición, poderlo apelar a una tercera instancia. Entonces, acá nos encontramos en un procedimiento especial, ¿no? Porque comúnmente los procedimientos a nivel registral, en un procedimiento normal son de 2 instancias, pero acá nos encontramos en un procedimiento de 3 instancias dado por una ley particular. Y en este caso se eleva al tribunal registral como última instancia. El tribunal registral puede pronunciarse, luego evaluar la procedencia, quizá pues dejando sin efecto la misma, o en todo caso, en cuyo caso el opositor, ya habiendo agotado pues el ámbito de las instancias a nivel registral, como le digo, en este caso particular son 3 instancias: registrador, unidad registral, tribunal registral, puede ir a los procesos contenciosos administrativos a nivel judicial. Si no hubiera oposición, en todo caso es desestimada la oposición. En este caso, pues sí se desestima y se inscribe directamente el Código Único Catastral, que era el acto rogado por el solicitante de un inicio, y con ello queda actualizado con la publicidad adecuadamente, y hay concordancia entre la publicidad jurídica con la publicidad física. Y el catastro multifuncional ya cumple su propósito del mismo. Muy aparte, existe otros tipos de rectificaciones que se pueden dar en referencia a las áreas. Y habíamos partido en el inicio de la exposición determinando que las áreas es el cálculo matemático. Entonces, al hacer un cálculo matemático, o ser ese el fundamento acá de la inadecuación registral, entonces lo que se va a buscar es corregir básicamente este cálculo matemático. Y para ello, ya la jurisprudencia registral, el año 2006, sacó un precedente de observancia obligatoria, que en la medida que es solo rectificar un cálculo matemático, pues no tendría referencia de seguir un procedimiento del artículo 13, este proceso no contencioso a nivel notarial, en la medida que no se está afectando nada, ¿no? Acá lo que se está rectificando es un error, básicamente dicho, pero un error que tiene que ser también sustentado en documentación fehaciente, al amparo del artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos, ¿no? Y en este caso la documentación fehaciente sería el plano y la memoria inscriptiva avisados por la autoridad municipal. Entonces la autoridad municipal, sí, ante la municipalidad va a tener que seguir el procedimiento administrativo respectivo. La municipalidad se acercará al predio, como ellos sí son entidades generadoras de catastro, entonces ellos efectuarán lo que se llama el apersonamiento, y en todo caso, bajo el procedimiento municipal respectivo, efectuarán el sellado de tanto de la memoria inscriptiva como de los planos, y con ello pues darán mérito a la rectificación rogada. Les voy a pedir un 5 segundos, disculpen. Ya, muchas gracias, disculpen. Como acá nos encontramos en un procedimiento a cargo de las municipalidades para el sellado de los planos y la memoria inscriptiva y el visado respectivo, ya la jurisprudencia registral ha determinado que ya la municipalidad pues con ello se ha pronunciado administrativamente y no puede ser materia de calificación esos aspectos por parte del registrador, ¿no? Y en todo caso, como acá nos encontramos por un error que surgió del equivocado e inexacto cálculo del área, el área de catastro va a ser la que va a determinar la procedencia del mismo,
y se tiene que solicitar al área de catastro sí que incida sobre que no ha habido variación de linderos, medidas perimétricas y ubicación espacial, para que proceda a acogerse esta rectificación por error de cálculo. Como le digo, ya son documentos fehacientes. Acá lo que ha habido es un error al momento del cálculo matemático, y en todo caso pues son netas partes técnicas que pueden dar mérito a aclarar el área de la partida registral. Surgieron... Muy buenas noches. Sí, digamos. Si tienen alguna consulta, si no, continuamos. Hay unas precisiones que se dieron en el 2014. Lo que pasó es que cuando se da este precedente, el 2006, de rectificación por error de cálculo, se presentaron muchos planos o memorias descriptivas que en verdad buscaban, eran rectificar linderos, ¿no? Entonces, y con la rectificación de linderos no era el sustento de este precedente, sino un error del cálculo matemático. Entonces salió una aclaración ya en el año 2014 donde dice que no procede rectificación de áreas con la presentación visado por la municipalidad en supuestos distintos al error de cálculo, ¿no? Entonces un poco puso el pare a lo que era querer rectificar medidas perimétricas, incluso ubicación espacial. Sin embargo, también amplió la posibilidad a poder rectificar predios rurales. Entonces, surgió la posibilidad, debido a que son aspectos técnicos, ¿por qué no hacer el cálculo? ¿Por qué no poder proceder a la rectificación de error de cálculo en predios rurales? Lo que pasa es que acá no nos encontramos bajo supuestos de competencia de la ley 27157, ¿no? Que ahí sí son de predios urbanos. Acá nos encontramos en un supuesto distinto, que es un error en el cálculo matemático y en todo caso un aspecto técnico. Entonces no había por qué restringirlo a que sean predios, solo a predios urbanos, sino a predios rurales también. Y el año 2017 se da este precedente donde dice no procede rectificación de áreas con la presentación de plano visado en supuesto distinto alrededor del cálculo, eso se mantiene. Procede rectificación de error de cálculo, respuesta a predios rurales y la necesidad de adjuntar en este caso los requisitos de la información técnica que refería el artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Este artículo 20 está referido a documentación técnica necesaria para las inmatriculaciones de predios, pero de ahí se puede recoger pues que la referencia a una documentación con escalas, con coordenadas que permitan una debida evaluación por parte de la Oficina de Catastro, ¿no? Entonces, con ello se ha determinado, pues, o sea, se ha puesto una necesidad para que Catastro, en el ejercicio de la función de sus informes, pueda efectuar el informe de catastro en referencia a estos supuestos. Y surge este acuerdo plenario, que es procedente en predios urbanos y rurales, y también surge la referencia, ¿y qué pasa si catastro? Porque en los antecedentes registrales no existe información que le permita pronunciarse, ¿no? Entonces, este ya fue un acuerdo plenario, simplemente, ¿no? No es vinculante en primera instancia, más sí en segunda instancia, pero en todo caso, ahí precisó, si catastro no puede terminarlo, porque no existe esa información en los antecedentes registrales, en todo caso, ahí sería procedente, una especie de mismo sentido que se le da el mea culpa, porque registro surge según catastro. Incluso nuestro reglamento de inscripción de registro de predios, cuando catastro no puede terminarlo, hace la referencia de la procedencia cuando hablamos de inmatriculaciones, y catastro no puede terminar si el área inmatricular está o no inscrita. Claro que si catastro determina que sí está, no procede la inmatriculación, pero si catastro no lo puede terminar, procedería la inmatriculación. Igual en aspectos de los procedimientos de independizaciones de áreas, ¿no? Entonces, cuando es por la falencia de la misma institución de no contar con esa información, eso no puede paralizar pues, estos actos rogados. Entonces, también cabe en la independización.
Surgió también una resolución del año 2012 que hablaba de la posibilidad de la renuncia de áreas, y esto era en referencia de un área inmatricular que parte del área sí se encontraba inscrita. Entonces, se había negado la inmatriculación del predio porque parte del área sí estaba inscrita hasta que el usuario hizo la referencia de la renuncia de áreas. Se evaluó muy bien el tema porque la renuncia de áreas era una figura nueva, no estaba contemplado específicamente dentro de uno de los supuestos que sea acogible ese acto. Sin embargo, en una interpretación ya extensiva basándose en la doctrina, se pudo determinar que sí es factible, que en este caso no es que haya una transferencia, sino es una abdicación, o sea que renuncia sin transferir a nadie, y con ello queda saneado pues el efecto que tenía el instrumento público de poder tener acogida en referencia a la inmatriculación. Esta referencia de la renuncia de áreas incluso pues, ha surgido otros tipos de interpretaciones. Bueno, a diferencia de nosotros los particulares, cuando nos encontramos ejerciendo nuestro derecho de propiedad, hay límites y limitaciones, ¿no? Estos límites y limitaciones están establecidos en referencia a normas, como son el caso de derecho de propiedad de predios, a norma de zonificación, habilitación y subdivisión. Esto es porque debe haber un control en referencia a una entidad del Estado que se encargue de la administración del territorio dentro de su competencia, entonces del Estado. Y claro que el derecho de particular no se priva, salvo, bueno, pues la expropiación, ¿no? Como una excepción por la referencia del bien común. Sin embargo, en predios urbanos la competencia está a cargo de las municipalidades. Y ellos pueden determinar conforme los planes de desarrollo urbano, ¿no? Incluso un plan de acondicionamiento territorial para predios urbanos cuando van creciendo, el planeamiento integral en área de expansión urbana, o sea predios rústicos aún no urbanos, pero se encuentran en área de expansión urbana o predios urbanos, las municipalidades están a cargo de los mismos y lo administran un poco controlando pues, la densidad poblacional, el que no se pueda habilitar predios en zonas arqueológicas, zonas de riesgo, zonas protegidas, ecológicas y otros aspectos más que la municipalidad está a cargo de los mismos constitucionalmente. En cuanto son predios rurales, son el Ministerio de Agricultura quien ha descentralizado su función por intermedio de los gobiernos regionales, pero como le digo, son parte del mismo Estado. En el caso del Estado mismo, en referencia a sus terrenos propios, ellos sí no tienen ese impedimento, ¿no? Ellos pueden determinar mediante una mera resolución la subdivisión, la acumulación, el saneamiento, ¿no? Solo se necesita un procedimiento cuando la adjudicación de un predio del Estado va a pasar a un particular. En ese supuesto sí. En esos supuestos, bueno, se puede dar la adjudicación directa cuando un predio es desafectado y quiere transferirse a un particular bajo ciertas condiciones o en todo caso el remate, ¿no? Que es que por lo general que se da cuando un predio es desafectado y se necesita adjudicar, dándose la posibilidad a aquellas personas que se encuentran en posesión de poder participar en el mismo. Entonces, en referencia a esto, pues si el mismo Estado puede determinar y ser juez y parte de las zonas que le pertenecen o de los predios que le han sido transferidos a él, sí lo podría, porque acá no estamos hablando de un plan regulador de un particular, ¿no? Estamos hablando de otra instancia. La renuncia área en verdad surge de un aspecto de interpretación doctrinal. No lo encontramos en nuestro Código Civil, pero en la referencia que toda transferencia del derecho de propiedad a un particular en sí cabe una renuncia, pero porque es transferido ese derecho. En el caso de la renuncia de áreas se dice que es una abdicación, o sea, cabe el abandono, yo simplemente decido no tener ese derecho y con ello la posibilidad de poder, de poder renunciar a ese derecho. A nivel registral, incluso esto de la renuncia se ha conllevado a aspectos registrales de desinmatriculación, porque las partidas registrales
se aperturan en mérito a la inscripción del derecho de dominio. Entonces, ya no habiendo dominio, no tienes sustento publicitar porque no tienes a quién amparar o de quién decir que es el titular para poder transferir ese predio, como es la finalidad que busca registros con la seguridad jurídica dinámica. En ese sentido es que en vía de interpretación cabe la posibilidad de efectuarse esta renuncia. En base a esta interpretación y posibilidad, pues se acogió para un caso particular, como le dije, que se pretendaba inmatricular. Sin embargo, ya se establecieron ya ciertas formalidades, ¿no? Y es lo que está diciendo. ¿Qué formalidades se podrían dar? En este caso tiene que ser la renuncia en una declaración mediante un instrumento público, porque en un instrumento público hay el pronunciamiento de la voluntad de la persona para efectuar esa renuncia de su derecho. Y en todo caso, adjuntarse documentación pues, técnica que permita quizá determinar o posibilitar el saneamiento, que es la finalidad de la persona que puede utilizar este mecanismo de la renuncia aria para poder inscribir su derecho, que esa es su finalidad, ¿no? O sea, no es que en sí yo esté un área física efectuando, el supuesto es que parte que no es que esté yo un área física cediendo, sino es que por información antigua, sea en los títulos archivados, sea en los documentos, pues figura un área diferente a la que realmente me encuentro yo en posesión, ¿no? Entonces, con esta documentación técnica, artículo 20, el reglamento de inscripciones, donde el área de catastro podría determinar que no hay afectación con un tercero, cabe la posibilidad, adjuntando los mismos a esta declaración unilateral que podría darse en referencia a la renuncia aria. Esta figura de la renuncia aria también ha posibilitado, y ya tenemos también otra figura que surge en el mismo sentido, de poder rectificar un predio cuando ésta disminuya el área y se encuentre dentro del perímetro mismo del predio publicitado en la partida registral. Entonces, acá nos encontramos en un caso particular, porque si estamos disminuyendo área y nos encontramos dentro del perímetro de la área ya inscrita, y quiere decir que no estoy afectando a nadie, a ningún tercero, porque no estoy afectando a colindantes, ¿no? Por más que la descripción perimetral, en base a esta figura de la renuncia aria y la posibilidad de poder disminuir el área por una declaración unilateral, incluso se dio la factibilidad de poder desinmatricular área de terreno ya inscrito, o sea, diferente al primer supuesto donde se pretendía inmatricular, ¿no? Por eso se renunciaba. Acá una abdicación de todo el derecho de propiedad de todo el predio y por ello, pues, la renuncia del titular registral ya no estaba publicitando un derecho de propiedad y no tenía sentido, pues, continuar con la publicidad de una partida registral por intermedio de la publicidad jurídica. Acá tenemos un pronunciamiento del tribunal interesante que también habla, pues, de la posibilidad de determinar o de rectificar áreas, linderos y medidas perimétricas en zonas urbanas, sin necesidad de seguir el proceso del proceso no contencioso notarial ni el procedimiento de saneamiento catastral, simplemente con el pronunciamiento del propio propietario, cuando ésta disminuye, está comprendida dentro de su partida registral, incluso sin necesidad, y cuando se determinaba que no se afectaba a los colindantes, ¿no? Entonces, mediante una declaración unilateral. Y eso es la disminución de área, básicamente. Así es conocido en el ámbito registral, ¿no? Entonces, dice que procede, bueno, el entendido era que procedía esto de poder rectificar áreas de un predio, medidas perimétricas, con una escritura pública unilateral. Ahora ya vemos ya posibilidad de renuncia área, posibilidad de rectificación de área, con un pronunciamiento unilateral, cuando no hay afectación de colindantes, ¿no? De terceros en sí. Interviniendo solo el titular registral, acompañando planos de ubicación y perimétricos, y siempre que la rectificación disminuye el área y la nueva área se ubique dentro de la partida registral sin afectar a terceros. Entonces,
ya se va ampliando, incluso que unilateralmente nosotros sin seguir procedimientos administrativos, notariales, judiciales, podamos efectuar este tipo de rectificación. La idea, como le digo, es acercar la realidad a registros, ¿no? En registros puede ser que en papeles yo figure como un titular de mayor área, pero en la realidad no tengo esa área, entonces utilizo estas figuras. El presidente del 2016 sí ha sido enfático. Este precedente es recogido de ese acuerdo plenario que les hice referencia el 2013, ahora ya lo tenemos como precedente, de la posibilidad de rectificar área, linderos y medidas perimétricas mediante escritura pública, otra vez, del propietario, acompañada de documentación técnica del artículo 20 del Reglamento de Inscripción en Registro de Predios. Quiere decir, planos, memoria descriptiva debidamente georreferenciados, con la avisación municipal, en su caso, en zonas catastradas, la referencia de la unidad catastral; en zonas no catastradas, la referencia o la constancia que no se encontremos catastrados. Si son predios urbanos, ya saben que tienen que ser las municipalidades, o predios rústicos en zona de expansión urbana, las municipalidades. Si nos encontramos en predios rústicos, deben ser los gobiernos regionales, entes descentralizados de los gobiernos del Ministerio de Agricultura, quienes son competentes para avisar estos planos. Y lo que sí ha sido enfático, igual que el acuerdo plenario, es que la rectificación no procede cuando se afecte derechos de acreedores inscritos, ¿no? Porque también sería una referencia de querer yo liberarme de una afectación, quizá de un derecho real donde se puede ejecutar mi predio ante una deuda que yo he contraído, una medida cautelar en caso de una ejecución en un proceso judicial o administrativo respectivo. Las condiciones en estos supuestos están determinados en el precedente. Sin perjuicio de ello, ya la jurisprudencia también ha determinado, pues, que tiene que ser el propietario inscrito, quien lo pida, básicamente. Tiene que estar acompañada de la documentación técnica, como la vemos acá, del artículo 20 del Reglamento de Inscripción de Registro de Predios. Tiene que estar comprendido dentro del predio inscrito, otra condición. Y si hay cargas y gravámenes, tiene que estar autorizado, en su caso, por el acreedor. O sea, puede hacer que también el acreedor esté consciente de esto y autorice el mismo. Si es una hipoteca, será la entidad financiera o el particular, que es el acreedor hipotecario, o en todo caso en los procesos de afectación de medidas cautelares, podría ser la autoridad jurisdiccional o administrativa respectiva quien preste su consentimiento al mismo. Bueno, hasta ahí hemos culminado este importante tema de rectificación de área, linderos y medidas perimétricas. Ya saben, no se busca apropiar, no se busca cambiar, lo que se busca es adecuar la realidad a la información registral, ¿no? Y con ello, pues, superar inexactitudes registrales en cuanto a la descripción del predio. Bueno, ante todo, gracias por su atención. Entonces estamos ya viéndonos en el siguiente módulo. Muchas gracias y buenas noches, ante todo. Muy buenas noches.